Recently, I read of an Hace poco leí sobre una experiencia que me conmovió profundamente. Tuvo lugar en el Campeonato Nacional de Atletismo Máster de Estados Unidos, una competencia para personas de la tercera edad. Uno de los participantes en el evento de 1,500 metros era Orville Rogers, de 100 años. El autor escribe: cuando sonó el disparo de salida, los participantes comenzaron a correr y Orville se colocó inmediatamente en el último lugar, donde permaneció solo durante toda la carrera, arrastrando los pies lentamente. Cuando terminó el último corredor, aparte de Orville, a él todavía le faltaban 2 vueltas y media. Cerca de 3,000 espectadores se sentaron en silencio, viéndolo recorrer la pista completamente solo. Pero cuando comenzó su última vuelta, la multitud se puso de pie aplaudiendo. Durante la recta final, la multitud rugía. Con el ánimo de miles de espectadores, Orville recurrió a sus últimas reservas de energía. La multitud estalló de alegría cuando cruzó la línea final y fue abrazado por sus competidores. Orville saludó con humildad y gratitud a la multitud y salió de la pista con sus nuevos amigos. Esta era la 5ª carrera de Orville en la competencia, y en cada uno de los otros eventos también había quedado en último lugar. Algunos pudieran haber juzgado a Orville pensando que ni siquiera debería haber competido a esa edad, porque prolongaba tanto los eventos para todos los demás. Pero a pesar de que siempre terminaba último, Orville rompió 5 récords mundiales ese día. Nadie al verlo correr hubiera creído que eso fuera posible, pero ni los espectadores ni sus competidores eran los jueces. Orville no rompió ninguna regla y los oficiales no rebajaron ningún estándar. Corrió la misma carrera y cumplió todos los requisitos de los demás competidores. Pero su edad y su limitada capacidad física se tuvo en cuenta al colocarlo en la división de 100 años y más. Y en esa división rompió 5 récords mundiales. Así como Orville necesitó gran valor para salir a esa pista, también algunas de nuestras hermanas y hermanos requieren gran valor para entrar al campo de juego de la vida cada día, sabiendo que pueden ser juzgados injustamente a pesar de que están haciendo su mejor esfuerzo para seguir al Salvador y honrar sus convenios con Él. No importa en qué parte del mundo vivamos ni cuál sea nuestra edad, todos tenemos la necesidad básica de pertenecer, de sentir que somos queridos y necesarios y que nuestra vida tiene propósito y significado, pese a nuestras circunstancias o limitaciones. En la última vuelta de la carrera, la multitud animó a Orville, dándole fuerzas para seguir adelante. No importaba que hubiera quedado último. Para los participantes y el público, esta se convirtió en más de una competencia. En muchos sentidos, fue un hermoso ejemplo del amor del Salvador en acción. Cuando Orville terminó, todos se regocijaron juntos. Al igual que el campeonato máster, nuestras congregaciones y familias pueden ser lugares donde nos animamos unos a otros. Comunidades del convenio impulsadas por el amor de Cristo, ayudándonos a superar los desafíos que enfrentamos, dándonos fortaleza y ánimo sin juzgarnos. Nos necesitamos. La fortaleza divina proviene de la unidad y es por eso que Satanás se empeña en dividirnos. Tristemente, para algunos de nosotros, asistir a la iglesia en ocasiones puede ser difícil por una variedad de razones. Podría tratarse de alguien que lucha con preguntas de fe o alguien con ansiedad social o depresión. Podría ser alguien de otro país, raza u origen, o alguien con experiencias de vida diferentes que quizás sientan que no encajan en el molde. Incluso podrían ser padres de niños pequeños, privados de sueño y sobrecargados, o alguien soltero en una congregación llena de matrimonios y familias, o podría ser alguien que se arma de valor para regresar tras años de estar alejado, o alguien con un sentimiento persistente que no está a la altura y nunca pertenecerá. El presidente Russell M. Nelson dijo: si un matrimonio de su barrio se divorcia, si un joven misionero regresa a casa antes de tiempo o un adolescente tiene dudas en cuanto a su testimonio, ellos no necesitan que ustedes los juzguen. Necesitan sentir el amor puro de Jesucristo a través de sus palabras y acciones.
Nuestra experiencia en la iglesia debe proveer conexiones con el Señor y entre nosotros, necesarias para nuestro bienestar espiritual y emocional. Inherente a los convenios que hacemos con Dios, comenzando con el bautismo, está nuestro deber de amarnos y cuidarnos unos a otros como miembros de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo, y no solo marcar una casilla en una lista de cosas que se espera que hagamos. El amor y el cuidado a la manera de Cristo son más elevados y santos. El amor puro de Cristo es la caridad. Como dijo el presidente Nelson, la caridad nos impulsa a llevar las cargas los unos de los otros en lugar de apilar las cargas los unos sobre los otros. El Salvador dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Y el presidente Nelson agregó, la caridad es la característica principal de un verdadero seguidor de Jesucristo. El mensaje del Salvador es claro. Sus verdaderos discípulos edifican, elevan, alientan, persuaden e inspiran. El modo en que hablamos con los demás y de los demás en verdad importa. La enseñanza del Salvador al respecto es muy sencilla. Se resume en la regla de oro. Haz con los demás lo que quieres que los demás hagan contigo. Ponte en el lugar de esa persona y trátala de la manera en que te gustaría que trataran a ti. El trato hacia los demás a la manera de Cristo va mucho más allá de nuestras familias y congregaciones. Incluye a nuestros hermanos de otras religiones o de ninguna religión. También incluye a nuestros hermanos de otros países y culturas. Todos forman parte de la familia de Dios y Él ama a todos sus hijos. Él desea que sus hijos lo amen a Él y también los unos a los otros. La vida del Salvador fue un ejemplo de cómo amar incluso a los marginados y juzgados impuros por la sociedad. Se nos manda a seguir su ejemplo. Estamos aquí para desarrollar los atributos de Cristo y con el tiempo llegar a ser como nuestro Salvador. Su evangelio no se trata de listas que terminar, sino un evangelio de llegar a ser como Él es y amar como Él ama. Él requiere que lleguemos a ser un pueblo de Sion. Cuando estaba próxima a mis 30 años, pasé por un periodo de depresión y durante ese tiempo fue como si la realidad de la existencia de Dios se desvaneció. No puedo explicar en total el sentimiento, pero me sentía tan perdida. Desde pequeña, siempre había sabido que mi Padre Celestial estaba allí y que podía hablar con Él. Pero durante ese tiempo ya no sabía si existía un Dios. Nunca había pasado por algo así en mi vida y sentía que mi fundamento se desmoronaba. Por lo cual era difícil asistir a la iglesia. Iba, pero en parte por temor a que me etiquetaran como una activa o menos fiel y tenía miedo de convertirme en un proyecto asignado a alguien. Lo que realmente necesitaba durante ese tiempo era amor genuino, comprensión y amor de los demás, no ser juzgada. Algunas de las suposiciones que temía que la gente hiciera sobre mí, yo misma había hecho sobre los demás cuando ellos no asistían a la iglesia regularmente. Esa triste experiencia personal me enseñó lecciones valiosas de por qué se nos ha mandado no juzgar injustamente a los demás. Hay entre nosotros quienes sufren en silencio, temerosos de que los demás conozcan sus luchas ocultas porque no saben cuál será la reacción. Solo el Señor conoce el nivel de dificultad con el que corremos la carrera de la vida, las cargas y los desafíos que enfrentamos, que a menudo los demás no pueden ver. Solo Él comprende plenamente las heridas y los traumas que marcaron nuestro pasado y que aún nos afectan en el presente. A menudo nos juzgamos a nosotros mismos con dureza, pensando que deberíamos estar más avanzados en el camino. Solo Él conoce a fondo nuestras limitaciones y capacidades individuales y debido a ello, Él es el único calificado para juzgar nuestro desempeño. Hermanas y hermanos, seamos como los espectadores del relato y animémonos unos a otros en nuestro trayecto de discipulado sin importar nuestras circunstancias. Eso no requiere que rompamos las reglas o rebajemos los estándares. En realidad, se trata del segundo gran mandamiento: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el Salvador dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis, tanto lo bueno como lo malo. Él también nos ha dicho, si no sois uno, no sois míos.
Habrá momentos en nuestra vida en que necesitaremos ayuda y aliento. Decidamos ahora a apoyarnos siempre los unos a los otros. Al hacerlo, tendremos una mayor unidad y crearemos un espacio para que el Salvador lleve a cabo su sagrada obra de sanarnos y transformarnos. Si algunos de ustedes sienten que se han quedado muy atrás en esta carrera de la vida, por favor, sigan adelante. Solo el Salvador puede juzgar dónde deberían estar en este momento, y Él es compasivo y justo. Él es el gran juez de la carrera de la vida y el único que comprende la dificultad con la que están corriendo, caminando o arrastrando los pies. Él tomará en cuenta sus limitaciones, su capacidad, sus experiencias y las cargas ocultas que llevan, así como los deseos de su corazón. De hecho, es posible que también estén rompiendo récords mundiales simbólicos. Por favor, no pierdan la esperanza. Sigan adelante. Quédense. Ustedes pertenecen. El Señor los necesita y nosotros también. Donde quiera que vivan en el mundo, recuerden siempre que su Padre Celestial y su Salvador los conocen y los aman perfectamente. Ellos nunca los olvidan. Quieren traerlos a casa. Mantengan su mirada en el Salvador. Él es su barra de hierro. No lo suelten. Testifico que Él vive y que pueden confiar en Él. También testifico que Él los está animando. Ruego que todos sigamos el ejemplo del Salvador y nos animemos unos a otros en mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.